Ciencia gnóstica. Preguntas y respuestas sobre el tema. El venerable maestro Ravolú es un juez del Gran Tribunal de la Justicia Objetiva, siendo su bodhisattva el señor Joaquín Amortegui Balbuena, quien, como águila rebelde y fiel discípulo, vela por la obra entregada a la humanidad por el Cristo de la era, el venerable maestro Samael Aun Weor. De él ha dicho el venerable maestro Samael: el maestro Ravolú, como juez del karma, tiene poderes absolutos para establecer el orden donde quiera que sea necesario. La sede patriarcal de México respalda firmemente las labores y conclusiones del venerable maestro Ravolú. Indubitablemente, el maestro Ravolú debe derribar muchos ídolos de arcilla y corregir muchos errores. Obviamente, a muchos pseudo-esoteristas les disgusta la claridad con que habla este gran iniciado y la valentía que demuestra para defender los principios de la sabiduría gnóstica. A la vez, está alertando a la humanidad sobre la urgente necesidad de acelerar el trabajo sobre sí mismos, ya que estamos viviendo los tiempos del fin. Pregunta: Venerable maestro, al iniciarse la problemática del movimiento gnóstico, usted indicaba en sus instrucciones esotéricas la necesidad de suspender los rituales. Luego, según acuerdo con la venerable maestra Litelantes, se dispuso un ritual mensual. En otra ocasión, decía usted que la asistencia a los rituales no era obligatoria y que felicitaba a los hermanos que habían comprendido la necesidad de no hacerlo. Por último, dice que se puede oficiar no solo el ritual de misa gnóstica, sino también los otros, siguiendo un orden graduativo. Entonces, pedimos aclaraciones precisas al respecto. Respuesta: en cuanto al acuerdo con la venerable maestra Litelantes de que en los grupos se oficie un ritual mensual, es muy lógico que ahí entran todos los rituales, del 1º al 7º grado. Ninguno se ha descartado, pues hacerlo sería tanto como desconocer las órdenes del venerable maestro Samael. Sobre la asistencia a un ritual, los hermanos ni son más ni son menos porque participen o no en ellos. Se respeta ese libre albedrío, aunque no deja de ser un aliciente para conservar esa parte mística que hace falta en cada ser humano, siempre que se esté realmente trabajando. De los ritos se ha discutido mucho, se han dado órdenes y contraórdenes, y de México mismo me han calificado como un extremista porque aclaré la situación. Para comprobar públicamente que no son cosas de Joaquín Amortegui, pueden leer el mensaje de Navidad del venerable maestro Samael, 1966-1967, en su capítulo 14, donde dice: el maestro que no ha disuelto el yo pluralizado, el maestro que no ha eliminado los cuerpos lunares, no puede ejercer todavía el poder sacerdotal, porque no ha limpiado su corazón de impurezas y falsas sabidurías. Estas palabras del venerable maestro Samael son suficientes para que se acaben los conflictos y ataques hechos a mi persona, pues he sido el blanco
sobre el cual se han hecho descargas difamatorias por aclarar y sostener las cosas. En México debían buscar esa página. Entonces sabremos quién es el que ataca, contradice y quién tiene la razón. Pregunta: ¿existe el planteamiento de que si se suspenden los rituales, se debían también suspender la magia sexual, porque la fuerza utilizada en esta práctica es superior a la que se utiliza en los rituales? ¿Qué observación puede hacer? Respuesta: siempre, a través de las reformas que se han venido haciendo, han querido los señores intelectuales de una u otra manera causar daño para que nadie pueda trabajar como revolucionario, sino que se sigan adaptando a las patrañas del intelecto. La magia sexual nunca se ha prohibido ni se prohibirá. Pregunta: los sacerdotes en su gran mayoría son los más reacios a aceptar el cambio establecido en los ritos. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Respuesta: en cuanto a los señores sacerdotes, ¿qué han conseguido con los rituales? ¿Se han examinado psíquicamente? ¿Se han sentido capacitados para oficiar un ritual verdadero conforme al mandato divino? ¿Qué me dicen los señores? Pregunta: aunque el venerable maestro Ravolú nos ha indicado la importancia de la concentración, muerte del ego, salidas en astral, etc., para no mecanizarnos con ellas, nos podría indicar otro tipo de prácticas, tales como runas o vocalización. Respuesta: de todas las prácticas dadas por el venerable maestro Samael, hay libertad para hacerlas cuando quieran. Yo aconsejé algunas de ellas que son completamente revolucionarias para los revolucionarios. Para los conformistas están todas las demás prácticas. Pregunta: venerable maestro, algunos hermanos utilizan en sus conferencias párrafos de autores como Emmanuel Kant, Blavatsky, Ouspensky, etc., para ampliar o develar el conocimiento. Aunque usted nos ha hablado repetidas veces al respecto, ¿qué otra observación podría hacer? Respuesta: ¿les parece a los hermanos misioneros y demás que es poco el tiempo que se ha perdido para seguir perdiéndolo? Si no somos capaces de realizar ni una de las obras del venerable maestro Samael, ¿para qué perder el tiempo con los demás autores? Ahora, si hay elementos que quieren hacerse sentir ante un público, demostrando que son los que saben, ahí no tengo la culpa. A los burros les gusta rebuznar bastante para que los escuchen. Pregunta: ¿siempre usted, venerable maestro Ravolú, ha demostrado estar de acuerdo con la venerable maestra Litelantes, y así lo ha expresado en reiteradas ocasiones? Pero las órdenes y correspondencia internacional venidas de México parecen contradecir. ¿Quisiera aclararnos qué es lo que sucede? Respuesta: no tengo la culpa de que las personas que rodean a la venerable maestra Litelantes no estén de acuerdo conmigo ni con ella, pues cada cual hace lo que le da la gana. Mas sí puedo reafirmarles que ambos estamos actuando completamente de acuerdo. Pregunta: venerable maestro,
Si el misionero debe dedicarle el 100% de su tiempo a la misión, ¿cómo podría dedicarle tiempo al trabajo material? Respuesta. ¿De cuál misionero me está hablando usted? Se reconoce como misionero a aquellas personas que se lanzan a llevar la enseñanza donde no la hay, a formar grupos nuevos, cumpliendo sus deberes como ciudadano. Los elementos que hacen esta labor es muy lógico que se equilibran económicamente. Entonces, pueden cumplir por un tiempo su trabajo misional y otro tiempo dedicárselo a la parte económica, sin dejar nunca el frente de batalla. O sea, que donde se encuentren, sigan trabajando en beneficio de la obra. Necesitamos gente equilibrada, no convertirnos en zánganos de los demás, ni desatender tampoco los deberes como ciudadano. En mi caso personal, yo duré 3 años continuos en misión y nunca llegué a morirme de hambre. He dedicado el 100% de mi tiempo a la obra, no solo como misionero, y hasta el momento no he dejado de comer. Pregunta. Si los tiempos del fin están cerca, ¿qué trabajo nos recomendaría para avanzar más rápidamente? Respuesta. Si están descartando los métodos que les recomendé, tales como concentración, meditación, desdoblamiento astral, muerte psicológica y las cadenas de fuerza y curación por otros, ¿qué más quieren? ¿Ya realizaron la tarea que les encomendé? Pregunta. ¿Qué clase de trabajos podemos realizar con los elementales de la naturaleza? Respuesta. Los trabajos con los elementales de la naturaleza pueden realizarse siempre y cuando haya un enfermo grave y que pueda aliviársele el dolor o conseguir su curación por medio de cualquier de los elementales de la naturaleza. En lo que no estoy de acuerdo es en utilizar a estos seres para hacer payasadas, demostraciones o cosas por el estilo, como se ha visto en muchos grupos. Deben entender los esoteristas que las familias elementales de la naturaleza tienen sus propias leyes que lo rigen, y sabemos muy bien que toda violación de ley trae dolor y castigo. Es como si un maestro nos quiera hacer evolucionar a la fuerza. Violaría leyes, no respetaría el libre albedrío y se convertiría en un mago negro. Pregunta. Venerable maestro, en cuanto al proceso iniciático, ¿el discípulo mismo debe invocar al guardián del umbral? ¿En qué momento debe hacerlo? Respuesta. Sobre el proceso iniciático, lo mejor es trabajar intensamente con los 3 factores de la revolución de la conciencia, y cuando ya esté preparado, entonces los maestros le lanzan no solo la prueba del guardián, sino las demás pruebas como la de la tierra, fuego, aire y agua, que son básicas para entrar por el camino iniciático. En realidad, el discípulo no se da cuenta si está debidamente preparado, si no son los maestros. Muchas veces piensa que va muy mal y es cuando mejor puede ir, o viceversa. De modo pues que razonando físicamente no se entiende esto. Los maestros son los únicos que llevan un récord del personal que está preparado para lanzarle las pruebas. Pregunta. En Ciencia Gnóstica, página 75, dice usted, sí pueden llegar hasta la 5ª iniciación de mayores dormidos.
Le pedimos confirme estas palabras porque usted mismo ha dicho que no se puede llegar inconsciente a quinta de mayores. Respuesta. Hay un error de imprenta en la página 75 de la primera edición del libro Ciencia Gnóstica, porque no es hasta la quinta, sino hasta la cuarta iniciación de mayores que puede llegar el discípulo dormido y fabricar sus cuerpos solares con la conciencia dormida. En la quinta iniciación es cuando se le abren al discípulo los dos caminos, espiral y directo, y ningún iniciado puede escoger su camino dormido. Tiene que despertar conciencia forzadamente, de lo contrario se convertiría en un terrible Hasnamusen. Pregunta. Venerable Maestro, ¿podría explicarnos sobre aquellas personas que ya están en el abismo y que todavía tienen vehículo físico? Respuesta. Se entiende por casas vacías, tal como les dice la Biblia, a aquellas personas, sean externas o sean esoteristas, que han llegado al máximo de maldad y han agotado su ciclo de tiempo. Estas personas, sin necesidad de desencarnar físicamente, entran al abismo, quedando en la parte tridimensional, cuerpo físico, vital y la personalidad deambula. Lo que entra al abismo es astral, mental y legión, con su esencia atrapada por la legión. De modo que aquí vemos muchas gentes caminando, negociando, etc., y son habitantes del abismo. Por lo general, en estas personas es muy notorio su estado involutivo, puesto que no les gusta lo espiritual, se dedican únicamente a lo material y hacerle daño a los demás. Pregunta. ¿Estas personas entran conscientes o inconscientes al abismo? Respuesta. A nadie se puede encerrar en el abismo sin habérsele despertado su porcentaje de conciencia que actualmente poseía en el mundo tridimensional. Pregunta. Cuando una persona está trabajando con los tres factores y se le aproxima la desencarnación, ¿qué podría hacer para prolongar su vida? Respuesta. Cuando una persona está trabajando con los tres factores en forma equilibrada, es muy lógico que va prolongando su vida, porque está muriendo, naciendo y sacrificándose por la humanidad. Puede pedir ante el Tribunal de Justicia la prolongación de su vida y estoy seguro que no se le negará esa oportunidad para adelantar su trabajo y como consecuencia podría darse el lujo de liberarse con un solo cuerpo físico. Pregunta. ¿Y qué ocurriría si esta persona desencarnara sin haber terminado su trabajo? ¿Para dónde iría? Respuesta. Si la persona está en su última vida, de hecho sería juzgada y pasaría a la ley involutiva. Si tiene una vida todavía, se le daría la oportunidad de encarnar en un hogar donde podría tomar la enseñanza a temprana edad para lograr su liberación. Pregunta. El anhelo de un matrimonio gnóstico es que sus hijos tomen el camino de la enseñanza. Si ellos no aceptan el conocimiento, ¿qué actitud deben tomar los padres al respecto? Respuesta. Como padre de familia, uno cumple con el deber ante los demás y ante las jerarquías de entregarles el conocimiento y dejar que el hijo defina su situación. No se puede obligar a que acepte, pues se convertiría uno de hecho en un mago negro, porque no estaría respetando el libre albedrío de las demás personas
que es completamente intocable. Pregunta: ¿cuántas dimensiones existen? ¿Podría ilustrarnos al respecto? Respuesta: tenemos 3 dimensiones que corresponden al mundo físico o tridimensional: largo, ancho y grueso, o espesor. 1, 2, 3. La cuarta dimensión es el tiempo o cuarta coordenada. Todo nace y todo muere dentro del tiempo. 4. La quinta dimensión corresponde al astral, mental y legión. Está más allá del tiempo. 5. La sexta dimensión viene a ser el mundo causal o búdico, o sea, primeros mundos electrónicos. La séptima dimensión corresponde al íntimo, o sea, el espíritu o maestro interno. Ahí tenemos representado el sello de Salomón. Si sumamos cabalísticamente 7 más 1, más 5, más 2, más 4, más 3, más 6, igual a 28. 2 más 8, 10. El 10 se descompone así: un 0 grande simbolizando al absoluto, que está fuera de leyes, más el 1, que significa el hombre liberado dentro del absoluto. Pregunta: ¿quién le sirvió de Judas al venerable maestro Samael Aún Weor en su proceso? Respuesta: los hechos hablan por sí mismos. Tenemos el personaje a la vista, públicamente haciéndose pasar por Patriarca II y queriendo imitar al venerable maestro Samael con sus poderes. Con esto les doy la respuesta precisa para que ustedes tengan conocimiento de quién traicionó al venerable maestro Samael Aún Weor. Dicho caballero dice amplia y públicamente que él fue el Judas del venerable maestro Samael, queriendo con esto aparentarle a la hermandad que fue un papel tal como el que hizo el venerable maestro Judas en la época de Jesús el Cristo. Es claro que lo vivido por el maestro Jesús y sus discípulos es un drama cósmico, en el que cada uno de ellos desempeñó un papel para dejarnos la enseñanza objetiva. Pero de ahí en adelante, el que pretenda hacer el papel de Judas, traicionando al avatara, de hecho queda convertido en un habitante del abismo y se irá desintegrando en los infraplanos de la naturaleza, lentamente pagando su maldad y su traición. Paz inverencial.